Pues buenos días a todos y es una satisfacción y una alegría estar aquí. Como los tiempos son muy limitados y consejos vendo que para mí no tengo, pues yo soy el primero que va a ser breve. Pero sí quiero decir dos cosas nada más. Lo que yo pienso de los médicos, siempre lo he dicho y lo he escrito, y Emilio lo sabe en muchos artículos y en entrevistas. Yo admiro mucho a estas personas que se sientan en una mesa, que escuchan, que sanan, que trabajan en silencio y que hacen tantísimo bien. Sobre todo hay que tener una vocación muy grande para atender a tantas personas tan distintas, comprenderlas, ponerlas en su piel, trabajar. Por mucho que se valore la tarea de los médicos y especialmente de ustedes, que tienen un trabajo todavía más duro, por mucho que se valore y por mucho que se diga, nunca será suficiente. Por eso yo quería señalar y decirlo hoy. Añadir que es una satisfacción estar reunido con los primeros nombres del trasplante de España, de quienes más saben y de quienes ahora hace un momento me mandaba un mensaje una misionera del Congo, porque nosotros tenemos una ONG allí, ya han entrado en guerra, y yo le decía que estaba aquí, y ella pues está ahí en medio de la guerra, que están tirándose tiros ahí los hutus y los tutsis, y entonces me decía, qué bien, Jesús, que estás con un grupo de personas que contribuyen como Dios a dar vida, a trasladar la vida y a crear la vida. No puedes estar en mejor sitio. Entonces yo les traslado también estas palabras de esta misionera. Muchísimas gracias y bueno, yo iré dando la palabra a todo el mundo. Les ruego por favor encarecidamente que intenten ceñirse todo lo posible al tiempo y si es necesario que se quede alguna cosa sin decir, pues mejor, para no alargarlo demasiado. Les doy la enhorabuena por esta apuesta firme y valiente y heroica que llevan a cabo y les animo a seguir adelante con ella. Y aunque yo pues, no soy más que un gusto parlante, pero en fin, les felicito por todo lo que hacen, porque es gente como ustedes, como dice don Antonio Machado, que a su trabajo acuden, con su dinero pagan y nada le deben a nadie, les debemos cuánto hacen los que aúpan la vida y levantan la esperanza y hacen que, en fin, que el mundo sea mucho más libre. Muchísimas gracias. Y ahora ya le voy a dar la palabra a Blanca Ruiz, que lo tengo aquí. Blanca Ruiz es para mí un referente, es un ser al que admiro enormemente por esa capacidad que tiene para todo lo que yo he dicho, para ponerse en la piel de los demás, pero no solo eso, sino para olvidarse de ella y ser capaz de ayudar a los demás. Ella no quiere la vida solo para ella, la quiere compartir y no quiere, pues, en fin, ser una trasplantada que ya estoy trasplantada y me preocupo yo de mí, de cuidarme. No, no, no. Ella lo pone todo eso al servicio de los demás y hay que ver la labor y la tarea admirable que está haciendo para animar a tantos a superarse y sobre todo a abrirles un horizonte de ilusión y de esperanza, que es lo mejor y lo más grande que hay en esta vida. Poder abrir ventanas a eso, a la ilusión, a la esperanza, al optimismo y a la capacidad para seguir adelante. Bueno, Blanca es un referente en España y es un ejemplo que muchos debiéramos seguir y para mí es una alegría y un honor poder presentar. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jesús, por la presentación. Bienvenidos un año más a la celebración del Día Nacional del Trasplante. Hemos tenido ahí 2 años de paréntesis, por lo que ya todos sabemos, pero bueno, por suerte podemos volver a celebrarlo, aunque sea esta vez de esta manera, a ver si no tardando podemos hacerlo como lo hacíamos habitualmente, con tanta afluencia de gente. De hecho, ha venido un señor pensando que podía quedarse, el padre de un trasplantado, y le hemos tenido que decir que, bueno, que de momento no estaba abierto al público, pero bueno, por suerte las nuevas tecnologías nos acercan
a todos y es una buena opción que tenemos que aprovechar. Ayer he estado todo el día pensando en una expresión que solemos decir coloquialmente, pero que es muy amplia, nadie es imprescindible. Pero sí que es verdad que para mí en el tema de trasplantes sí que hay gente que es imprescindible, como por ejemplo son los donantes y por supuestísimo el personal sanitario. Sin el personal sanitario está claro que no se podría hacer este tipo de intervenciones, está claro que muchos o todos de los que ahora celebramos un año y otro año este regalo de vida que nos han dado, pues no podríamos porque la dedicación, el trabajo que los profesionales desempeñan, pues no es un trabajo fácil, somos conscientes, dedican tiempo profesional y muchas veces tiempo familiar para que nosotros estemos bien. Yo el domingo celebro mis 12 años de trasplante y tengo muy claro que a mi donante, por supuesto, pero a toda la gente que me ha atendido durante estos 12 años, es a los que agradezco enormemente lo que han hecho por mí. Entonces, bueno, no me voy a extender porque somos muchos y Jesús ya nos ha pedido que seamos muy prudentes con el tema del tiempo y no quiero aburrir a todas las personas que nos están viendo, así que voy a dar paso a Virginia Carcedo, que es la secretaria general y directora de Transformación y Excelencia de la Fundación 11. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con nosotros. Gracias, Blanca, gracias, Beatriz, gracias, Jesús, y gracias a todos los que estáis aquí presentes y los que nos escucháis. Gracias por permitirnos acogernos, ¿no? La Fundación 11 es la entidad, la Casa de la Discapacidad y de la Solidaridad, ¿no? Y como ha dicho Blanca, esto va en el Día Nacional del Trasplante de solidaridad. España es uno de los países más solidarios en esto, si no es el más solidario del mundo, y siempre encabezamos los rankings en trasplante. Y eso quiere decir algo, ¿no? Dentro de la solidaridad que requiere, siempre se está hablando del tan manido término del partenariado, ¿no? De la colaboración público-privada entre personas, ¿no? Del altruismo. Y yo creo que mayor partenariado, mayor altruismo no cabe que el de una persona que dona parte de su vida, o su vida quizá cuando ya no la puede tener, a otra persona, ¿no? Y que pone al servicio de otros que igual no conoce, pues, sus órganos. Entonces yo creo que al final es una fecha muy significativa, primero, porque es la solidaridad llevada al extremo puro, es el partenariado, ¿no? Público-privado, los médicos, las administraciones también, cuando de la sanidad, las personas que donan y los que lo reciben, no cabe mayor partenariado que este, y sobre todo es una fecha en la que el altruismo, la solidaridad y el apoyo y el cariño hacia otros que no conoces, yo creo que están más en boga que nunca, ¿no? En un momento en el que estamos en una situación muy compleja. Desde hace mucho tiempo, desde el año 2007, nosotros como Fundación 11 venimos apoyando a la entidad de la Fundación del Trasplante con una aportación de en torno a 12.000 euros, ¿no? Para campañas de sensibilización y para apoyo, porque entendemos que lo que se conoce al final se entiende mejor y se es más tolerante, ¿no? Y muchas personas pues forman parte de nuestro colectivo. Muchas personas trasplantadas son personas con discapacidad, ¿no? Además. Entonces, en nuestro ideario y en nuestra forma de ver las cosas, entendemos que una persona con discapacidad, que ha tenido un trasplante también, pues o incluso ha podido dejar de tener discapacidad porque previamente la tenía o se ha visto reducido. Entonces, al final no solamente va de altruismo y de partenariado, sino también de mejora de la calidad de vida. Y ahí queremos, desde la Fundación 11 y el apoyo que hacemos a las entidades que estáis dentro de la entidad de COGENFE, y el tema de la discapacidad orgánica, en muchas ocasiones queremos apoyar porque creemos que la mejora viene primero por los avances técnicos y médicos, pero también por el compartir, por los avances humanos. Veo que tenéis en vuestra presentación, en vuestra jornada, temas relacionados con los protocolos en el COVID, en la época del COVID. En el COVID ha habido una gran solidaridad. Quizá muchos de los temas de los trasplantes se hayan visto paralizados y hay muchas enfermedades que se hayan visto agravadas, y yo quiero hacer un llamamiento a que esa solidaridad que quizá se haya visto llevada a otros lugares porque hacía falta o porque estábamos más pendientes de otras cosas, se retome, ¿no? Que los protocolos, que lo que hayamos aprendido durante la pandemia y durante estas situaciones no lo olvidemos, y sobre todo volver a poneros a vuestra disposición la Fundación 11 con la Casa de la Discapacidad y de la Solidaridad, ¿no? Y que todas aquellas personas trasplantadas con discapacidad que
necesiten de nuestro apoyo, pues bueno, que aquí estamos para dárselo y para estar donde se nos necesite, como siempre. Así que muchas gracias, tenéis las puertas abiertas de esta casa, que es la vuestra, y seguimos trabajando juntos, que creo que llegaremos mucho más lejos que trabajando solos. Muchas gracias. A dar paso a Beatriz, que es la directora de la ONT. Muy buenos días a todos. Ahora. Entonces no se ha oído nada de lo que... Todo lo sabe decir. Bueno, pues aprovecho en primer lugar para agradecer a la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos su iniciativa de volver a celebrar este Día del Trasplante con el objetivo de reconocer a los profesionales que hacen posible esta realidad y, como siempre, una oportunidad para agradecer a los donantes y a sus familias. Y me gustaría agradecer a la Fundación 11 que acoja este acto y a Virginia por las palabras que nos ha dirigido. Muy brevemente voy a tratar de sentar el escenario de manera que podamos luego ir abordando diferentes aspectos a través de los profesionales que nos acompañan, a quienes también agradezco que hayan dedicado el día de hoy para compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Me voy a retrotraer en primer lugar al año 2019. En el año 2019 España alcanzó su máximo histórico de donación y de trasplante. Alcanzamos los 49 donantes por millón de habitantes, que si vemos las tasas alcanzadas por otros países de nuestro entorno, vemos que nos separábamos con mucho en actividad de donación y trasplante de lo imaginable para la gran mayoría de países de nuestro entorno. De tal forma que empezamos el año 2020 muy ilusionados. Teníamos una serie de objetivos cuantitativos y cualitativos en nuestro programa nacional, pero realmente considerábamos que el año iba a ser redondo, y el año fue redondo, pero bueno, pues tuvo forma de COVID. Llegó la COVID-19 y este virus ha transformado el mundo, nos ha transformado nuestra forma de relacionarnos, ha transformado nuestra sociedad, ha transformado el Sistema Nacional de Salud y ha transformado el programa de donación y trasplante. Esta es probablemente la diapositiva más importante que voy a compartir con vosotros. En esta diapositiva se pone de manifiesto el impacto que tuvo la COVID en el programa, pero también se pone de manifiesto la capacidad de recuperación, de resistencia y de adaptación de toda la red a todas las dificultades que nos impone la COVID-19. Esta línea azul representa el número de trasplantes mensuales. Esta línea azul clara, los donantes... ¿Qué pasa? No se está viendo la presentación. No me digas, no está compartiendo. Está buscando uso compartido. Está compartiendo la pantalla. Deja de compartir. Dale aquí a compartir pantalla.
Ahí. Sí. Ahí está. Ahora tiene que estar. Uy. Ahora sí se ve. Sí, pero Sale muy bien, Ha aumentado la de... espérate. Sí, es una experta en compartir. A veces ayuda y a veces dificulta. No, es que esa se ve muy grande. Dale a la de al lado, ¿no? Esta ha quedado ahora, ¿eh? Esa, como que esa. la ha ampliado. Ya le das. Aquí. Ay, ¿Ahí? Sí. Uy. No sé. Bueno, pues espera un momentito. Ahora. Confirmar que se ve. ¿Se ve? Sí, los tienes. Sí, vale, perfecto. Bien, pues esta línea representa el número de trasplantes mensuales, está el número de donantes mensuales y en amarillo los donantes vivos mensuales. Aquí tenéis el periodo 2019, 2020, 2021 y comienzos de 2022. Bueno, podéis observar cómo en 2019 teníamos una actividad de trasplante extraordinaria, realizábamos entre 400 e incluso más de 500 trasplantes mensuales. Empezamos el año 2020 también de manera extraordinaria, pero llegó la COVID y la COVID supuso un colapso absoluto de los programas de trasplante. Nos encontrábamos ante un virus desconocido. España fue uno de los primeros países europeos que se enfrentó a la realidad de la COVID y los países asiáticos que nos habían precedido no habían compartido todavía información sobre cómo habían gestionado los programas de donación y trasplante. Teníamos un gran interrogante frente a nosotros de cómo lidiar con esta situación. Bueno, veis que el programa se colapsó, pero a partir de junio de 2020 podéis observar cómo logramos unos niveles de actividad que se mantienen en una situación, podemos considerar, extraordinaria, pese a que estamos conviviendo y coexistiendo todavía con una situación epidemiológica compleja. Y también podéis observar cómo solo en aquellos momentos en que se ha producido una saturación de los hospitales y una saturación de las UCIs, que se ha producido un descenso importante de la actividad, nunca como en la primera ola, pero fijaos la tercera ola a principios de 2021, en el verano de 2021, quinta ola y principios de este año, enero de 2022, cae la actividad. Nunca cae tanto como al principio porque ya hemos aprendido a coexistir con esta situación, pero el impacto ha sido importante. ¿Qué ha ocurrido en 2020? Pues en 2020 se redujo la actividad aproximadamente en un 20% en comparación con 2019. En 2021 nos hemos recuperado en aproximadamente un 8%, pero todavía estamos lejos de alcanzar los niveles de 2019, que es nuestro año de referencia. Por lo tanto, tenemos que seguir y seguimos trabajando con ese objetivo. Esto que ha ocurrido en España ha ocurrido en prácticamente todos los países del mundo. Evidentemente en España el descenso fue muy importante, ¿pero por qué? Porque alcanzamos unos niveles de 49 donantes por millón y más de 110 trasplantes por millón a expensas de programas que tensionan particularmente las unidades de cuidados intensivos. Y todos sabemos cómo han estado las UCIs durante los momentos críticos de la pandemia. Prácticamente en todos los países se ha producido ese descenso de actividad y pese a que 2020 fue un año importante en cuanto a descenso de actividad en España, registramos unos niveles de actividad que superan con creces lo logrado por cualquier país del mundo en época prepandémica. Y esto me parece importante porque refleja la resistencia y la capacidad de trabajo de nuestros profesionales que se han adaptado a circunstancias muy duras. Porque ¿qué pasa con la COVID? ¿Qué problemas nos impone la COVID para el desarrollo del proceso de donación? En primer lugar, sabemos que afecta al potencial de donación. Todos sabéis que en la primera crisis, en la primera ola de la pandemia, sabíamos que patologías no COVID no llegaban a los hospitales y tampoco llegaban pacientes con daño cerebral catastrófico o llegaban pero no accedían a las unidades de cuidados intensivos. Sabemos que la donación se vio resentida, por ejemplo, porque teníamos a todos los profesionales volcados en la atención del paciente COVID. Podían no activarse procesos de donación por la situación de saturación que vivíamos. Y hemos perdido a muchos potenciales donantes porque resultaban positivos para COVID en el momento de la donación. Y entonces no sabíamos si esto se podía transmitir a través del trasplante ni lo que podía significar para un paciente trasplantado. En la primera ola vivimos un montón de problemas logísticos. No podíamos trasladar a equipos para hacer extracciones entre hospitales. Y en el ámbito del trasplante, yo digo que gestionamos el miedo. Nuestros profesionales no sabían si era seguro trasplantar en un contexto de transmisión comunitaria sostenida. No teníamos circuitos libres de COVID, no podíamos garantizar la seguridad de nuestros pacientes. ¿Debíamos trasplantar o no debíamos trasplantar o debíamos trasplantar solo a algunos pacientes concretos? Nos enfrentamos a ese interrogante.
Tuvimos pacientes que no se querían trasplantar porque tenían miedo a trasplantarse. Y tuvimos además pacientes que tuvimos que retirar temporalmente de la lista de espera porque también adquirían el COVID. Y no nos olvidemos de lo que esto ha supuesto para los profesionales sanitarios. Dentro de nuestro ámbito hemos tenido a profesionales infectados, tanto coordinadores, que además son intensivistas y estaban en primera línea tratando a pacientes en situación grave, como nuestros propios profesionales de trasplante y al principio con muy poca protección o nula protección frente a una enfermedad que desconocíamos. Hemos tenido a todos volcados a la atención de pacientes críticos, por lo tanto, hemos tenido graves problemas de personal para mantener el programa. Y todo esto lo digo para poner en valor todo lo que se ha conseguido. Estos son los 4 pilares en los que consideramos con los que hemos considerado que reconstruimos o hemos aprendido a reconstruir el programa. En primer lugar, hemos tenido que desarrollar protocolos para la evaluación y la selección de los donantes y de los receptores con respecto a la COVID. Cuándo seguir adelante con el proceso de donación y cuándo seguir adelante con un proceso de trasplante. Hemos tratado de generar evidencia. En la ONT, desde el principio de la pandemia, empezamos a recopilar información sobre todos los pacientes trasplantados que desarrollaban la COVID, para entender si era una población vulnerable, que así lo supimos, no tanto por la inmunosupresión, sino por sus comorbilidades, son pacientes muy vulnerables. En tercer lugar, hemos desarrollado medidas para prevención y gestión de la COVID en el paciente trasplantado. Rápidamente en España se priorizó, por ejemplo, el paciente trasplantado en el Programa Nacional de Vacunación frente a la COVID, porque era una población particularmente vulnerable. Y en cuarto lugar, hemos aprendido a gestionar los programas de manera adaptada a la situación epidemiológica que vivíamos. No os voy a contar los protocolos porque vamos a hablar de los protocolos de evaluación del donante y de la evaluación del receptor, pero simplemente quiero que sepáis que desde el principio tuvimos que trabajar en base al conocimiento disponible en qué hacíamos con el donante. Primero crivábamos a todos los donantes. PCR positiva, no se seguía adelante con el proceso de donación. Después nos encontramos con muchas personas que habían pasado la COVID, se curaban clínicamente, pero seguían con la PCR positiva y sabemos que muchas de estas personas no son infectivas. Bueno, pues ya empezamos a hacer una valoración individualizada de estos casos y ahora estamos ante la eventual modificación de nuestros protocolos para que cuando una persona muere por un motivo X diferente a la COVID, pero resulta positiva para COVID, incluso nos planteemos el trasplante de estos órganos. ¿Por qué? Porque en la literatura solo se han descrito 3 casos de transmisión de COVID a través de un trasplante pulmonar y no se ha producido más transmisiones a través del trasplante de ningún otro tipo de órgano, ni de tejido, ni de células, ni de sangre, ni de productos hemoderivados. Por lo tanto, tenemos ahora un nivel de conocimiento de la enfermedad que nos permite dar un salto cualitativo y no perder innecesariamente órganos y donantes en un momento en que la incidencia sigue siendo alta. De ello vamos a hablar. Y también vamos a hablar del receptor. Yo no voy a anticipar nada de lo que vamos a hablar, pero sí que quiero que sepáis que desde el principio y de forma adaptada a nuestro conocimiento de la enfermedad hemos ido modificando y seguiremos modificando nuestros protocolos de actuación. Al finalizar el año fueron 143 los trasplantes que hicimos de donantes que habían pasado la COVID y 14 de donantes que tenían una PCR positiva en el momento del trasplante. A día de hoy ya estamos en más de 40 receptores que se han trasplantado de donantes con PCR positiva sin problemas vinculados a la patología del donante. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que hablar y que tenéis que conocer. Y por otro lado, sí que quiero terminar con esta diapositiva que habla de la gestión de los programas. Nuestro concepto ha sido: el trasplante es esencial, no es demorable, el trasplante que no hacemos hoy es una oportunidad perdida, tenemos que preservar el programa, pero en situación crítica tenemos que priorizar determinados procesos de donación y determinados procesos de trasplante y, superada la situación crítica, centrarnos en esos programas que decíamos que tensionaban la UCI, pero que son los que nos ayudan a dar más oportunidades a los pacientes. Y trabajamos en todas las líneas que todos conocéis, que tenemos en nuestro plan estratégico para volver a recuperar la normalidad. Bueno, yo voy a terminar con una frase que últimamente utilizo mucho porque me gusta y porque habla quizá de lo imposible y quizá de la impotencia que todos hemos sentido durante todo este periodo.
y todas las dificultades que todavía tenemos que enfrentar. Y decía Max Weber que toda la experiencia histórica confirma esta verdad. El hombre no habría logrado lo posible si no hubiera intentado una y otra vez alcanzar lo imposible. Al principio de la pandemia resultaba imposible imaginar que podíamos recuperar el programa de donación y trasplante. En el transcurso de la pandemia todos nos hemos desalentado una y otra vez cuando vivíamos una ola y otra ola y otra ola. Pero depende de nosotros el coexistir con esta realidad y el recuperar definitivamente este programa. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a la doctora Beatriz Domínguez, doctora general de la Organización Nacional de Trasplantes, porque tiene la capacidad de decir lo que es, como es, con una claridad y una precisión que verdaderamente es admirable. Te felicito, muchísimas gracias. Y además, pues muy bien armado y aquí me he enterado de todo. Lo cual realmente es admirable. Muchísimas gracias. Y me uno también, por supuesto, a esa apuesta firme que has hecho y a esa palabra que ha medulado un poco toda la intervención, que es la gratitud a todos, a los trasplantados, a sus familias y sobre todo y muy especialmente a todos los profesionales sanitarios, a su trabajo y dedicación, sin los cuales pues nada de esto sería posible. Y luego además le has dado ese toque literario que has acabado con la frase de Weber, que en fin, que demuestra que eres una mujer de los chicos. Muchas gracias. Bien, pues entonces vamos a dar ahora la palabra al doctor Braulio de la Calle, que es el jefe de sección del Servicio de Medicina Intensiva y Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Yo solamente un par de palabras para hacer su presentación. Creo que hay pocas personas, pocos profesionales en España. Me parece que tenemos un problema. No sale. Disculpa, pásalo al escritorio. Compartir. Sí, a lo mejor paso la presentación al escritorio. Pasa al escritorio la presentación y ábrela. Si la abres, no te... Ahora ya la comparación. Vete al Zoom, vete al Zoom. Ahí, abre a la flecha. No es muy sensible. Espera, me acerco. Y ahora ya compartir pantalla. Si la tienes abierta. Ahí. Le damos la palabra entonces al doctor Braulio, al jefe de Servicio de Medicina Intensiva y Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y yo decía que además de ser un profesional de reconocido prestigio dentro y fuera de España, al que me consta que le consultan y le llaman desde fuera en muchas ocasiones para preguntarle y para saber, es una de esas personas de corazón noble que pasa por la vida haciendo el bien, que es lo más importante. El doctor es un gran profesional, pero es sobre todo una buena persona, que es lo primero que hay que ser en la vida para hacer algo que valga la pena. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un poquito abrumado, Jesús. Muchísimas gracias a todos. Estoy encantado de estar aquí y de verdad que muy agradecido por la oportunidad, por la invitación de
participar en este seminario y en esta mañana con todos vosotros. Bueno, pues la charla que voy a dar trata sobre la adaptación de los protocolos respecto a la selección de los donantes de órganos. Desde luego, en esta pandemia hemos aprendido muchas cosas, entre otras, aunque no lo suficiente como acabo de demostrar, tecnologías de reuniones virtuales. Y otra cosa también que no había ocurrido antes nunca es la necesidad de adaptar rápidamente los protocolos. Nunca habíamos tenido protocolos tan efímeros y por supuesto que en el campo de la donación y los trasplantes pues también es así porque la situación es absolutamente cambiante en poco tiempo. Bueno, estamos en marzo de 2022 y han pasado 2 años y 2 semanas escasos, o sea, prácticamente se cumplen justo 2 años desde que nos cayó un meteorito, un cometa que no lo vimos venir suficientemente y, bueno, pues esta es la imagen ya famosa que nos ha puesto también Beatriz Domínguez sobre el cráter que dejó en el campo de la donación y del trasplante, aunque ese cráter pues, duró solo 2 meses, marzo y abril del 2020, y luego, como nos ha explicado Beatriz, pues tuvimos la capacidad de recuperarnos. Otra cosa que hemos comprobado en estos 2 años es que no somos capaces de predecir con un mínimo de seguridad o de exactitud cómo van a evolucionar las cosas. La verdad es que vamos siempre detrás del virus, detrás de la pandemia, y bueno, pues todos estos factores que pongo aquí influyen en la evolución de la situación, las medidas de prevención y control, el comportamiento social también, el estado de inmunización de la población, tanto natural como por las vacunas, las nuevas variantes del virus que van surgiendo, variantes y subvariantes o linajes que influyen en su transmisibilidad, en la gravedad de la enfermedad, en la capacidad de escapar a la inmunidad vacunal, y también otro factor es el número de pruebas que somos capaces de realizar, la capacidad diagnóstica o la disponibilidad de pruebas fundamentalmente de reacción en cadena de polimerasa, de PCR. Todos estos factores cambian de un momento a otro, interaccionan entre sí y esta interacción conforma la situación epidemiológica y la situación sanitaria de cada momento. Esta es la evolución de la pandemia, las 6 olas que hemos tenido ya en España, que como decía tampoco las hemos visto venir con suficiente tiempo, y como demostración de la complejidad de todo esto es que la 6ª ola, que ocurrió hace 2 meses, pues ha tenido la máxima capacidad de infección o el máximo número de pacientes infectados, a pesar de que la inmensa mayoría de la población estaba ya vacunada en ese momento. Esto es pues una prueba de la complejidad de la situación, aunque es verdad que la gravedad, la letalidad de los casos infectados en esta 6ª ola pues no ha tenido nada que ver con la de la primera o alguna de las anteriores. Bueno, y en este contexto tan dificilísimo, tan complejo, pues la ONT pues reaccionó desde el primer momento pues con agilidad y como nos tiene acostumbrados a reaccionar, emitiendo desde muy precozmente, esto es una recomendación del 5 de marzo, antes de que realmente fuéramos conscientes de la envergadura de la pandemia que ocurrió pues, en la 2ª semana de marzo, prácticamente, pues ya rápidamente, como digo, la Organización Nacional de Trasplantes empezó a emitir recomendaciones y protocolos nacionales para salvar los muebles en la medida de lo posible en esa situación. Esto fue el 5 de marzo. Esta otra, no se ve, está aquí cortada, pero es el protocolo nacional que emitió el 9 de marzo, cuando todavía no se había declarado el estado de alarma, ni la OMS todavía había declarado el estado de pandemia.
Y en este momento ya, bueno, pues el número de casos era todavía muy pequeñito en España. Este es el número acumulado de pacientes infectados en España a lo largo de estos 2 años. Y este es un algoritmo, un resumen de ese protocolo del 9 de marzo. En esos momentos, esto bueno, no se ve, está aquí cortado, pero en esos momentos el protocolo de selección de los donantes se centraba en datos epidemiológicos, es decir, en la presencia o ausencia de un nexo epidemiológico del donante, es decir, que hubiera tenido contacto con algún paciente infectado conocido o bien que procediera de áreas de alta incidencia de COVID, que en ese momento eran áreas de fuera de España. Unos pocos días después, un mes después aproximadamente, el 13 de abril, ya se modificó ese protocolo y ese algoritmo inicial. Todavía estábamos en este punto, es decir, con poquitos casos de pacientes infectados, aunque la situación sanitaria, el sistema sanitario español estaba absolutamente colapsado, pero en números absolutos y comparado con lo que fue ocurriendo posteriormente, pues el número de infectados no era excesivamente alto, comparado, repito, con la evolución posterior. Y en ese momento, pues el protocolo y el algoritmo y la recomendación sobre la selección de donantes seguía girando sobre el eje del nexo epidemiológico, es decir, de investigar la procedencia, el contacto epidemiológico del donante con algún paciente infectado o la procedencia de un lugar con una alta incidencia. De manera que solamente se realizaba PCR en donantes que no tuvieran ese nexo epidemiológico en el caso de que el donante fuera a ser donante de pulmón también. Todavía no éramos conscientes o todavía no se había puesto en evidencia la enorme extensión de la transmisión comunitaria, aunque en ese momento ya en España, pues prácticamente toda España estaba en un escenario 3 o 4, es decir, un escenario de transmisión comunitaria descontrolada o de colapso sanitario directamente. Bueno, esas recomendaciones, ese protocolo que fueron del 13 de abril del 2020, sí tuvieron una vigencia un poco más larga. Se modificó el 23 de abril del 2021, del año pasado, donde ya la situación epidemiológica en España pues era bastante diferente. Ya había un número elevadísimo de personas infectadas, casos confirmados, aproximadamente unos 3 millones, y ya se había iniciado el programa de vacunación, aunque en ese momento pues, habían transcurrido apenas 3 meses desde el inicio de la vacunación y todavía el número de personas vacunadas pues, era muy pequeño. Pero aquí ya cambia el núcleo de la selección de donantes respecto a la infección por COVID, de manera que ya, aparte de la investigación clínica y epidemiológica del donante, pues toda la selección se centraba en la determinación de una PCR, es decir, un cribado con PCR de todos los donantes, diferenciando si se había pasado o no la enfermedad, el posible donante, y abriendo ya por primera vez la puerta, la posibilidad de que, aun siendo teniendo una PCR positiva el donante, pudiera considerarse la posibilidad de la donación, porque ya en este momento, en abril del año pasado, ya había muchas personas infectadas y ya sabíamos que en muchas ocasiones esta prueba diagnóstica, la PCR, era extremadamente o es extremadamente sensible, de manera que es capaz de detectar restos virales que no son infectivos, pero que permanecían dando positiva en esta prueba durante días o incluso semanas. Claro, la situación era difícil porque se trata, por un lado, de garantizar la seguridad de los trasplantes sin menoscabar, sin perder la capacidad de donación, y eso supone pues, un equilibrio, un juego muy difícil en esa situación epidemiológica. De manera que en ese momento ya, en abril del año pasado, se empezó a considerar la posibilidad
de hacer una valoración individualizada de los donantes que, aun teniendo una prueba positiva, tuviéramos la seguridad de que se trataba de pacientes con un COVID curado, es decir, que habían transcurrido pues, por lo menos 14 días desde el inicio de los síntomas o más de 3 días desde la recuperación del paciente y la desaparición de la clínica de COVID. Pero, sin embargo, como decía, persistiendo una PCR positiva que anteriormente pues, nos habría hecho descartar directamente la posibilidad de donación. En estos casos, pues hay que hacer se recomendaba hacer una valoración individualizada sobre la gravedad clínica previa del episodio del donante, el tiempo desde el inicio de los síntomas, la carga viral con el número de ciclos de la prueba, que bueno, supone un valor semi-cuantitativo de la carga viral del donante y, por tanto, del riesgo infectivo, la serología del donante y, por supuesto, la valoración del riesgo-beneficio del receptor. Descartando, por supuesto, los órganos que se sabe que tienen más capacidad de transmisión del virus, que son el pulmón y el intestino. Bueno, y desde abril del año pasado, bueno, el curso de la pandemia pues ya lo conocemos, la sexta ola que comenzó en noviembre, diciembre del año pasado, y esta es la situación actual. Bueno, aquí no se ve la parte derecha del gráfico, pero ahora mismo en España hay alrededor de 13 millones de personas que se ha confirmado que han pasado de forma natural la infección, es decir, que se han infectado y se ha comprobado con pruebas diagnósticas. Y respecto a la vacunación, pues aproximadamente hay 40 millones de personas con la pauta completa de vacunación y unos 20 millones de personas con una dosis de refuerzo. De manera que la situación es radicalmente diferente a la de hace un año o la de un momento anterior. De manera que ahora estamos viendo en los hospitales, en las UCIs, casos muy frecuentes de pacientes que ingresan por cualquier motivo y, al hacerles un cribado sistemático de COVID, una PCR, pues nos encontramos con mucha frecuencia casos incidentales, hallazgos incidentales de PCRs positivas cuando el paciente realmente no tiene la enfermedad como tal ni ha ingresado en el hospital por ese motivo. Y eso, por supuesto, pues estaría, si asumiéramos y si siguiéramos manteniendo la actitud previa, pues supondría una pérdida de potenciales donantes importantes. Lo mismo se está viendo a nivel comunitario, no fuera del ámbito hospitalario, de personas. Sabemos que hay muchas personas con resultados positivos de las pruebas diagnósticas que no tienen clínica o que tienen muy poca clínica, y esto evidentemente pues obliga a replantear las recomendaciones, los protocolos para evitar perder donantes y capacidad de trasplantar a nuestros pacientes. Bueno, hace poco, hace 2 meses, el 2 de febrero, la Organización Nacional de Trasplantes realizó esta webinar, esta sesión en la que participó el doctor Paolo Grossi, microbiólogo italiano, para empezar a concienciar o a incidir en la idea de la necesidad de cambiar nuestras pautas de comportamiento desde el punto de vista de la selección de donantes. El protocolo que tienen en Italia, las recomendaciones italianas, incluyen ya desde hace tiempo la posibilidad de utilizar donantes de órganos con una PCR positiva, siempre que hayan tenido una infección asintomática y que no sea la causa de muerte, por supuesto, del potencial donante, es decir, que haya tenido una infección que no sea grave. Y respecto a los receptores, pues seleccionar los receptores de esos órganos, de ese donante, con la condición de que hayan pasado una infección natural previa, es decir, que hayan pasado el COVID y por tanto tengan ya una inmunidad natural, o bien hayan tenido una pauta completa de vacunación con las 3 dosis y comprobando que tienen una seroconversión. Pero también se plantean el trasplante de pacientes que tengan una infección activa por COVID, siempre que estén en una situación de urgencia de trasplante y que, por tanto, el riesgo-beneficio, el balance riesgo-beneficio, pues sea
favorable a la realización del trasplante en ese momento en el que todavía el receptor tiene una infección activa por COVID. La experiencia italiana pues incluye 29 donantes de órganos con COVID activa, con PCR positiva, en la que de los que se trasplantaron 30 hígados, 4 corazones y 4 riñones, y, y el resultado pues es muy positivo y muy favorable a la utilización de estos donantes de órganos. Esta es una serie de 10 trasplantados hepáticos de donantes con COVID activa. Bueno, desde aquí no veo nada, la verdad, pero resumiendo, los donantes de estos 10 pacientes trasplantados de hígado tenían una PCR positiva, habían pasado recientemente la enfermedad por COVID, y los resultados en los receptores fueron muy favorables. Ninguno se reinfectó posteriormente, todos los receptores ya habían pasado la enfermedad previamente y por tanto ya tenían desarrollada una inmunidad natural o algunos estaban vacunados, y de los 10 pacientes solo falleció uno, pero por una causa que no tenía nada que ver con la COVID, que era una infección bacteriana por un Acinetobacter, es decir, una infección nosocomial que no tenía relación con el donante. Este es otro ejemplo a propósito de un caso, un trasplante hepático de una paciente que se encontraba en una situación de urgencia, tenía una encefalopatía hepática, una coagulopatía, y necesitaba un trasplante urgente y además tenía una infección activa por COVID en ese momento. Surgió un donante de órganos que también era COVID positivo, también había pasado recientemente la infección. A esta paciente se le administraron anticuerpos monoclonales, recibió el trasplante hepático de este donante y la evolución fue favorable, fue positiva y salió adelante la paciente. Y por último ya, esta es otra serie, en este caso de 10 trasplantados renales. Lógicamente, inicialmente pues, intentábamos reservar el trasplante renal, puesto que bueno, pues no implica una urgencia vital y ser más restrictivos con el trasplante renal, pero en esta serie también de 10 pacientes que recibieron un riñón de donantes COVID positivo, pues también han tenido una evolución muy favorable, ninguno se ha reinfectado, en todos el riñón se mantiene funcionante con una buena función renal, y en el tiempo de seguimiento no se ha demostrado la transmisión del virus a los receptores. También en muchos de estos casos, de estos 20 casos que he comentado, se hizo una PCR en el órgano trasplantado que fue negativo. Bueno, esta es una recomendación de los autores del artículo que acabo de mencionar, de la serie de los 10 pacientes con trasplante renal respecto al mayor o menor riesgo que hay que considerar en los donantes PCR positivas, pero resumiendo, estas son las consideraciones que tenemos que hacer a partir de ahora, y la Organización Nacional de Trasplantes está elaborando un nuevo protocolo al respecto, basado también en la experiencia acumulada en España de trasplantes realizados también ya de donantes con PCR positiva, pero resumiendo, supongo que incluirán, y lo que hay que tener en cuenta es los donantes con PCR positiva como hallazgo incidental, lo que he comentado, o que han tenido una curación clínica de la enfermedad habiendo transcurrido más de 14 días desde el comienzo de la enfermedad o 72 horas desde la resolución de los síntomas, que no hayan tenido un cuadro grave de COVID. Cuanto mayor sea el tiempo de evolución desde la enfermedad, desde la COVID, pues menos riesgo de transmisión, por supuesto. También se podría tener en cuenta el número de ciclos, es decir, la carga viral del donante. Seguir, por supuesto, sin utilizar el pulmón o el intestino de estos donantes, porque sí sabemos que esos órganos tienen el máximo riesgo de transmisión de la infección. Y respecto al receptor, pues considerar el riesgo-beneficio de realizar un trasplante de estos donantes, considerar también la existencia de una inmunidad natural o vacunal por una infección previa y la comprobación con una serología, y la posibilidad o la consideración de utilizar tratamientos especiales como anticuerpos monoclonales.
Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es difícil encontrar, ¿verdad?, personas que sean tan rigurosas y con esa capacidad para decir también las cosas con tanta exactitud. Verdaderamente, con personas como usted se hace posible eso de Weber, de que se consigue, se logra lo posible gracias a haber intentado lo imposible como hace usted todos los días. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues ahora tenemos la intervención del presidente de la Sociedad Española de Inmunología, del doctor Marcos López Hoyos. Sí, sí, sí. El doctor Marcos Hoyos, el que habría que destacar sobre todo su capacidad, además de su capacidad de trabajo, algo muy importante en la medicina y en todo en la vida, que es la capacidad para crear equipos y para ilusionarlos y para que trabajen juntos y saquen las cosas adelante. Y él es un hombre que tiene en eso una especial predisposición que hace que donde está las cosas funcionen admirablemente. Sí, estás ya. Está aquí. ¿A que no se ve? Es que creo que la tienes que abrir antes. Sí, ya está bien, ahora está abierta. Entonces. Al final, para el lenguaje sí. ¿Ya la ves? Bueno, pues muchas gracias por la introducción, por las palabras. Muchísimas gracias a los organizadores de esta jornada por la amable invitación. La verdad que para mí es un placer. Yo me he dedicado toda la vida a la inmunología de trasplante. Colaboro mucho con la Asociación de Trasplante, con la Organización Nacional de Trasplantes y soy inmunólogo. La inmunología es fundamental. Y por avatares de la pandemia, pues también la inmunología tiene que ver con lo que vengo a hablar hoy y que es de la COVID y de una actualización de la vacunación, ¿vale? Con los protocolos de vacunación. Empiezo siempre mi presentación últimamente con este recuerdo histórico a la expedición de Balmis, Albarán y Zendal, porque hace algo más de 2 siglos los españoles fuimos pioneros en una campaña de vacunación mundial y que consiguió erradicar la viruela, de una enfermedad que llevamos al nuevo mundo y conseguimos erradicarla gracias a la vacunación. Se pusieron en común muchos factores para conseguirlo. Y esto se debe en gran medida a que potenciamos la respuesta inmunitaria. Y también siempre empiezo con esta diapositiva que es muy interesante, porque cuando hablamos de vacunación y de lo que vamos a hablar hoy, lo que queremos es activar solo estas partes de aquí que pongo en rojo de toda esta diapositiva. Pero fíjense que la respuesta inmunitaria implica todos esos factores que salen en la diapositiva. Hay otros precursores que no activamos en la vacunación, pero que han sido esenciales, se han demostrado esenciales en la respuesta, esa primera respuesta que tenemos y que teníamos durante el año 2020, en que no teníamos vacunas, ni nos habíamos enfrentado a este virus y éramos capaces de defendernos frente a ello. Hay otras partes también en negro que dependen de eso. Y todo eso se ubica en la sangre, en la linfa, la sangre que es donde solemos mirar todos los temas de respuesta, y en los órganos linfoides y en los tejidos. Se compone de otras cosas que habrá oído la gente, hablar mucho de la microbiota, de todos esos microorganismos con los que convivimos, que no son SARS-CoV-2 y que también son muy buenos e importantes para nuestra respuesta inmunitaria y que son esenciales para entender todo lo que nos pasa. Y de otros órganos que muchas veces pensamos que no forman parte de esas defensas, y sí lo son. La piel, las mucosas tienen que estar indemnes, tienen que estar en buen estado, todo el tejido conectivo, todas las células de nuestro organismo, para que si ellas funcionan bien,
tendremos una buena respuesta. Con las vacunas va a ser fundamental porque van a dar una memoria específica frente a ese virus, pero todo el resto de componentes deben estar en buen estado y debemos cuidarlos y debemos entrenarlos. Ahora bien, desde que empezó la pandemia, a finales de 2019 hasta ahora, tenemos dos maneras de inducir o de estimular nuestro sistema inmunitario. Y a partir de ahora voy a poner diapositivas que igual son un poco complejas de entender y no quiero en ese sentido que se entiendan, sino que me sirvan de base para lanzar mensajes. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que una persona ha sufrido la infección natural, lo que pongo aquí como convalescente, ha inducido todo ese tipo de respuesta inmunitaria específica de los linfocitos T, que son muy complejos y no vamos a tratar aquí, y de los anticuerpos, que es lo que más se habla, ¿no? Cuando hablamos de respuesta inmunitaria y de protección frente al virus, siempre estamos hablando de anticuerpos. La primera diapositiva era para ver que no solo los anticuerpos son importantes, y esta es para indicar que están los anticuerpos, pero hay todo un componente de células que es fundamental para protegernos, para que a pesar de que tengamos la infección, nos curemos, y aunque nuestra PCR puede incluso dar positiva, seamos capaces de buscar un donante para trasplantar. Y esto es lo que conseguimos después de una infección, generar esta memoria inmunitaria muy compleja y que nos protege de una enfermedad grave. Y cuando nos vacunamos, queremos conseguir el mismo efecto. No voy a discutirlo aquí, pero sí que sabemos que la memoria que produce esto, la infección, es incluso más potente, es más amplia y es más beneficiosa que la del vacunado. Lo que no quiere decir que por eso defendamos pasar la infección natural, que quede muy claro. Un mensaje que siempre tenemos: ¿son seguras las vacunas frente a la COVID-19? Son seguras. Y solo pongo este ejemplo del primer ensayo clínico que salió con la vacuna que más empleamos en este país. Fue un ensayo clínico con más de 3.000 sujetos en cada brazo, perdón, con más de 37.000 participantes, 18.000 más o menos en cada brazo, y en el que se vio que las vacunas eran voluntarios sanos y era gente sin patología, pero se vio que era una vacuna totalmente segura. No hubo ni efectos adversos graves, solo el 0,6% en la vacuna frente al 0,5% en vacunados, y todos eran efectos de mialgias, algo de malestar, fiebre, etcétera, efectos menores. Y hubo 4 fallecidos en el grupo placebo y 2 en los de la vacuna, pero ninguno de esos fallecimientos fue debido al tratamiento administrado. Solo muestro esta diapositiva, pero hay cientos y cientos de publicaciones que demuestran que las vacunas son seguras. Y son efectivas. Yo estos mensajes los mando porque llevamos 2 años tratando sobre ello, en el último año sobre las vacunas, y soy muy insistente en todo ello porque todavía se notan reticencias y hay todavía muchas dudas en la población. Y quiero además poner de relevancia que el desarrollo de vacunas que hemos tenido desde que apareció el virus hasta que tuvimos la primera vacuna para ensayos fue de 4 meses. Eso es un hito histórico. Pasará a los anales de la historia como el mayor hito científico del último siglo, podemos hablar. Nunca en tan poco espacio de tiempo se pudo desarrollar este tipo de estrategias. Y solo esta gráfica también de ensayos clínicos para mostrar que las vacunas, y una vez más la más usada en nuestro país, pues rápidamente se ve como la gente que recibía la vacuna a partir del día 12 de la primera dosis se protegía frente a la enfermedad respecto a los que no eran vacunados, al grupo placebo. Claramente sabíamos desde el primer momento que estas vacunas, aparte de ser seguras, eran muy efectivas. Claro, esto siempre se hace en población sana, en población sin patología. Queremos saber lo que pasa en el entorno por lo que estamos hoy. Y estos fueron de los primeros trabajos que salieron en trasplante renal y en pacientes en hemodiálisis, en lista de espera para trasplante renal en hemodiálisis. Hubo una diferencia muy importante respecto a la población de los ensayos. Los ensayos producían anticuerpos, que es el único biomarcador que entonces se empleaba al principio. Producían anticuerpos en condiciones normales en el 95%, y en el caso del trasplante, y en este caso son los pacientes hemodiálisis, aquí en trasplante, había series que mostraban un descenso muy claro, una falta de conversión o de producción de anticuerpos muy clara, del 40% en hemodiálisis y llegaron a indicarse, y luego el 18%. También es cierto que estos datos eran un poco dudosos, porque veis otros ejemplos que eran más altos, y también dependía de la técnica diagnóstica del momento en que se miraba el efecto de la vacunación. Sin embargo,
lo que es más importante, no solo la producción de anticuerpos, que es el marcador que tenemos más disponible, más fácil de realizar en los hospitales, sino lo que ocurre con la protección frente a la infección. Y esto ya es una serie recientemente publicada en Transplantation de un estudio multicéntrico e internacional que incluye los principales centros de trasplante en el mundo, y en el que se ve que a partir de 18.000 trasplantados vacunados adultos se puede comprobar cómo las infecciones que se producen en esta población es del 0,83% de los vacunados. 151 de los 18.000 se infectaron por SARS-CoV-2 después de estar vacunados, y después se vio que el número hospitalizado fue de 87, 0,48% de todos los vacunados, y la mortalidad o fallecimiento fue del 0,077% en todos los vacunados. Y las vacunas han conseguido proteger frente a infección, hospitalización y fallecimiento. Sí que es cierto que dentro de los pacientes infectados trasplantados, el 1451 fallecieron, el 9%. ¿Vale? Estos datos no hay que mirarlos. Si los miramos entre trasplantados vacunados y no vacunados, esto es importante. El que está vacunado, el riesgo de infección es del 0,83 frente al que no está vacunado, que es el 5%. Son 6 veces más altas las posibilidades de infectarse. Afortunadamente, y más en nuestro país, yo creo que no hay casi casos de personas trasplantadas que no hayan recibido la vacuna. Si lo miramos, evidentemente, si miramos estos datos respecto a la población general, las cifras de riesgo de infección y de hospitalización son mucho más altas. Una cosa importante es que los anticuerpos son una parte muy pequeña de la protección frente a la infección, pero sabemos que su capacidad neutralizante del virus contribuye a evitar la infección. Y este trabajo de Barcelona, el Hospital Clínic, del Grupo de Nefrología Hospital Clínic, demuestra que una vez vacunado, la gente que está en concreto los de hemodiálisis, los anticuerpos sí que caen a los 3 meses después de la vacunación completa. Si vemos esta figura de la derecha, simplemente se ve que del momento desde la vacunación a las 12 semanas después de la vacunación, es decir, a los 3 meses, a las 3 semanas, que son 21 días, es el momento álgido de producción de anticuerpos, a los 3 meses sí que vemos que caen, con lo cual los anticuerpos caen. En la población general también mostramos esto, y si hablamos hablar de 6 meses, es posible que en los pacientes en hemodiálisis, pacientes trasplantados, esto caiga más adelante. He de decir que son datos todos muy recientes y que estamos acumulando más evidencia. En general, ¿qué sabemos de la vacunación y cómo influye en un paciente trasplantado? Hay cantidad de situaciones que pueden contribuir a la respuesta inmunitaria, y todo eso puede hacer que su seroconversión, es decir, la producción de anticuerpos y también de otros componentes, esté alterada. Y en este trabajo de Estados Unidos, de Boyarsky y sus colaboradores, pues demostraron diversas cosas. Primero, cuando cogían todo un grupo de sujetos trasplantados de distintos órganos y miraban cómo producían anticuerpos después de la primera dosis o de la segunda, veían que aquí se ve que es la columna que muestra los sujetos que no producían anticuerpos con ninguna dosis, estos los que lo producían a la segunda dosis y estos los que lo producían a la tercera desde la primera dosis. Pues se ve que la edad podía contribuir a algo, sobre todo podía dificultar la producción de anticuerpos a más edad. Lo que era muy claro, de los 4 órganos principales de trasplante órgano sólido, el que estaba más afectado para la respuesta de anticuerpos era el pulmonar, seguido probablemente del renal, y mientras que el hígado y el corazón se comportan mejor, había un papel muy relevante, una importancia muy importante del tiempo desde el trasplante, de modo que si el tiempo del trasplante era menos de 3 años en este trabajo, luego hemos visto que podemos poner probablemente la cifra o el tiempo, el corte en 1 año, en el año desde el trasplante, afecta más a la producción de anticuerpos, afecta más a las defensas, probablemente porque tiene un nivel de inmunosupresión más alto para evitar el rechazo agudo, ¿vale? Y después había un dato muy interesante, que es que era que de todos los fármacos inmunosupresores que se usan en el post-trasplante, el que más afectaba esta respuesta de anticuerpos era justamente la presencia de micofenolato. Es un fármaco inmunosupresor esencial para evitar el rechazo, pero sabemos que de todos los fármacos es el que parece que se asocia más con este problema, lo cual no quiere decir que se deba dejar de dar el micofenolato, pero tenemos que ser conscientes que es un factor
que contribuyen a ello. Y hay otro también fundamental. Los anticuerpos se producen por unas células de respuesta inmunitaria, lo que llamamos linfocitos B. Y en el trasplante se usan fármacos que afectan a los linfocitos B, como es el anti-CD20, cualquier anticuerpo monoclonal que va frente a CD20, el más conocido rituximab, pero hay otros, y también anticuerpos que bloquean la interacción entre el linfocito T y el linfocito B, que sabemos que es esencial para producir estos anticuerpos. Pues son fármacos que sabemos que afectan claramente a esa respuesta inmunitaria inducida tras la vacuna, y también lo tenemos en cuenta en el manejo de los pacientes. Hemos aprendido más cosas. Todos estos son trabajos muy, muy recientes. El grupo, por ejemplo, de Boyarsky es de los que mejores trabajos desde mi punto de vista tiene, y es el saber los distintos tipos de vacunas que empleamos. Sabemos que las vacunas de RNA empleamos 2 dosis, con la vacuna de Janssen el concepto, o como se administra al principio, era una sola dosis. Sabemos que con una sola dosis la producción la ausencia de producción de anticuerpos en naranja, en menos de 0,8 era muy clara en los que solo tenían una dosis, mientras que aquellos que tenían 2 dosis de vacuna, pues sí que producían niveles de anticuerpos. Por lo tanto, la estrategia que se ha seguido en este país, los pacientes trasplantados sí que están teniendo, estos son datos en trasplantados, ¿vale? No se ve arriba aquí, pero espero que en casa lo estén viendo, claramente protege o produce anticuerpos. Estos son trabajos de Barcelona, del Hospital del Mar y del Hospital Clínic también. En España siempre somos muy activos a la hora de contar nuestra experiencia, y se ve claramente cómo en estos trabajos, por ejemplo, se ve en este caso el 94%, en este 76%, básicamente se ve que los pacientes en hemodiálisis, en estas series y en diálisis peritoneal, sí que producían anticuerpos en un porcentaje muy alto, más que los que eran los trasplantados. Los trasplantados sí que tenían menos anticuerpos. Y también se veía una cosa, que aunque se producían menos anticuerpos, sí que se producía, esto es esta figura aquí abajo, se producían, lo diré, células T, la otra parte de la respuesta inmunitaria, que habitualmente no miramos en clínica, salvo en el contexto de ensayos clínicos, ¿vale? Pero después de todo esto sí que se veía que la incidencia de infecciones sintomáticas, como he dicho, es del 0,87%, es una incidencia que no era muy alta, en principio, en los sujetos trasplantados. Estos son también datos de casos nuevos desde la Sociedad Española de Nefrología en trasplantados renales. Voy a tocar el tema del trasplante de hígado, porque es curioso, en el trasplante de hígado hemos visto que los mismos datos que contábamos antes siguen ocurriendo en los trabajos que han aparecido posteriormente. El micofenolato, ven que es el fármaco junto con altas dosis de prednisolona, de corticoides, los corticoides y el micofenolato son los que más pueden afectar a la producción de anticuerpos cuando solo miramos los anticuerpos. Estos son más datos, tampoco me quiero extender mucho. Esto es un trabajo también nacional, español, multicéntrico, en el que se ve que los anticuerpos son algo más bajos en las personas trasplantadas, y desde luego los que no tienen anticuerpos son los que no están vacunados, que han podido tener infección, y aquí vemos cómo a 1 o 2 dosis sí que tienen anticuerpos, un poco más bajos que los sujetos controles, pero sí que hay anticuerpos. Esto compara las 2 vacunas de RNA que usamos en el país, para entendernos, la de Pfizer o la de Moderna, sí que había una pequeña diferencia, aunque no era significativa del todo, entre ambas dos. Otra cosa que hemos mirado es que esto es un trabajo de mi hospital de Valdecilla. Nosotros hemos trabajado mucho en trasplante de hígado, hemos contado, por ejemplo, la experiencia nuestra, y aquí también confirmamos el dato que vuelvo a insistir, que el micofenolato, cuando analizamos con todas las variables que pueden afectar la producción de anticuerpos, es el que claramente modifica este comportamiento. Y después, cosas que ocurren en vida real, porque es muy importante. Una cosa es lo que contamos dentro de los ensayos, dentro de nuestros grupos controlados, dentro de los protocolos de investigación, y otra cosa es lo que ocurre en vida real. Y lo que ocurre en vida real en cuanto a la efectividad de la vacuna, y esto cuanto más sube para arriba el punto, más, digamos, menos efectividad de la vacuna, vemos que en trasplante de órganos sólidos en general y de islotes pancreáticos, vemos que los caucásicos no tienen el riesgo 1, es decir, no hay mayor riesgo, aumenta en asiáticos y en raza negra. Estos son datos del Reino Unido. Aumenta claramente o pierde eficacia la vacuna cuando aumenta la edad, a mayor edad, por encima de 50 años, y vemos que el pulmón es el órgano
que digamos que en cuanto a efectividad de la vacuna en vida real es el que menos efectividad de todos los órganos puede tener. Estos después son datos regionales de la zona. Es importante ver aquí que también en los primeros 90 días, en los primeros 3 meses de trasplante, el riesgo es mayor, por lo que hemos dicho antes, de la inmunosupresión. Y esta diapositiva, que es complicada, solo quiero que se queden con este mensaje. Aquí estamos viendo producción de anticuerpos y después producción de células específicas. Y vemos que, aunque la gente, el trasplantado, puede tener un nivel de anticuerpos bajo del 23% después de la primera dosis o del 59% después de la segunda dosis, esto es en hígado y en riñón y en hígado, sí que vemos que todos ellos, el 100% después de la segunda dosis, tienen células T, se inducen células T específicas. Esto es fundamental para la respuesta específica frente al virus y para la defensa frente a la enfermedad sintomática y grave. Y ese es el mensaje también. Los anticuerpos son esenciales, pero tenemos que acostumbrarnos a pensar en que la vacuna induce otras cosas y que nos protege de la enfermedad grave. Una pregunta, porque todo esto ya vamos sacando datos de qué ha pasado con la sexta ola también en los trasplantados. Omicron ha venido, todavía estamos con ella, no sabemos si habrá un repunte por la variante BA2 o silente o sigilosa que se dice, pero tenemos la sexta ola. Y estos son datos de también de nuestra serie, que hemos publicado muy recientemente. Aquí vemos como la gente, cuando recibe una tercera dosis, estos son datos de nuestra serie de trasplantados hepáticos, cuando les hemos dado una tercera dosis, en los seronegativos un porcentaje importante se hacen positivos, se producen anticuerpos, de los que tienen una respuesta baja, aunque positiva, después de dosis, cuando el primero o la tercera también sube, y los que eran positivos se mantienen igual o incluso suben los títulos. Es decir, se producen anticuerpos y esto debe proteger la enfermedad. ¿Y ha protegido? Pues en vida real, y esos son datos de nuestra vida real, de toda la serie de trasplantados que tenemos en Valdecilla de hígado, hemos visto que en las primeras 5 olas tuvimos 16 infecciones por COVID, mientras que con Omicron solo hemos tenido 30 de nuestra serie. Es decir, Omicron se ha comportado como en la población general. Omicron ha infectado mucho también a los trasplantados de hígado. Ahora bien, la transmisión ha sido sobre todo intrafamiliar, había una transmisión alta, pero el riesgo de enfermedad grave ha sido muy bajo. El trasplantado hepático, y estoy hablando del hepático, lo hemos comprobado en otros órganos, hemos visto que es un trasplantado que se comporta como la población general una vez que ha recibido sus 3 dosis de vacunas. Y las 3 dosis de vacunas en la Omicron ha sido esencial. Ahora se está aplicando en el país una 4ª dosis, ¿vale?, para proteger a los pacientes vulnerables, a los pacientes del grupo 3, entre los que se encuentran en los trasplantados, y pensamos que es una manera de favorecer una defensa frente a ello. Quiero dejar estos mensajes. La COVID se controla con la respuesta inmunitaria humoral, lo que llamamos anticuerpos, pero también con las células. Y las vacunas inducen ambos dos. Las vacunas son efectivas en los trasplantados, aunque produzcan menos anticuerpos. La respuesta celular siempre es algo más potente, y si combinamos respuesta celular y humoral, al final tenemos una protección que llega al 80% aproximadamente. No es el 95%, pero es una protección, una respuesta inmunitaria potente. La respuesta inmunitaria en trasplante se ve sobre todo afectada por la carga de inmunosupresión. Las 3 dosis son necesarias para responder a Omicron, y aquí pongo una cosa muy importante: vacuna y o infección. Tengamos en cuenta que esto es inmunizar, y que podemos inmunizar por la vía natural, la menos deseada, que es la infección, o por la vía vacunas, y considera una infección como una vacuna. Incluso, es más, desde el punto de vista inmunitario y de repertorio de respuesta inmunitaria protectora, es más potente el poder tener una infección, lo cual no es recomendable porque tiene el riesgo de enfermedad grave y de muerte. El riesgo de enfermedad más grave obliga a mantener otras medidas no inmunológicas, y teniendo una circulación del virus como tenemos hoy en día, tenemos que tener cuidado con las cuarentenas y tenemos que ser especialmente cuidadosos, como somos aquí, con el uso de mascarillas en interiores. Las mascarillas en interior, como vimos al principio, esto no es una parte de nuestra respuesta inmunitaria, pero hemos visto que hay componentes de la piel, de las mucosas, que nos protege frente a infecciones. Y esto nos protege frente a infecciones, aunque sea de una forma artificial. La mascarilla debe ser mantenida mientras tengamos los niveles de incidencia tan elevados que tenemos y que ahora ya no controlamos tanto. Y después una cosa muy importante y relevante: contamos con nuevos medicamentos en caso de infección. La gente debe saber que ahora ya disponemos, aparte de las vacunas, de nuevos antivirales,
antivirales que pueden emplearse en caso de ingreso y contamos con anticuerpos monoclonales de uso tras infección y también preventivos. Tenemos ahora mismo un anticuerpo monoclonal que es una combinación de 2 anticuerpos que tiene una capacidad muy potente, ha demostrado en ensayos clínicos, no con trasplantados, pero sí con controles, de que protege preexposición frente a la infección y además se ha visto en estudios de laboratorio que es la combinación de anticuerpos que protege frente a la variante Omicron, pues que otros anticuerpos han perdido efectividad. Con lo cual tenemos buenas noticias y podemos ser optimistas, pero sin relajar las medidas de cuidado y de prevención. Muchas gracias. Por ese mensaje optimista con el que ha terminado. Bien. Y ahora va a tomar la palabra el doctor Alberto Jáuregui, que es el jefe de cirugía torácica y trasplante pulmonar del Hospital Valdebrón. Muy bien, pues antes de que empiece a hablar hay que decir y hay que dejar muy claro que el doctor Alberto Jáuregui es uno de los primeros nombres de la cirugía torácica y el trasplante pulmonar, no solo de España, sino del mundo, y que España le debe mucho. Ha hecho muchísimo y sigue haciendo, y es uno de los profesionales más eficientes que tenemos ahora mismo. Reconocido así, no solamente pues, de palabras, sino por escrito, y además con colaboraciones importantes y con aportaciones que son muy de destacar, muy de valorar y muy de agradecer. La verdad es que no es una satisfacción, es realmente algo muy valioso el poder contar con personas como usted. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Para mí también es un honor estar aquí junto a todos vosotros. Os agradezco realmente, te agradezco a ti, Emilio, la invitación. Os agradezco a todos vosotros que estáis aquí. Voy a comenzar mi presentación primero disculpándome porque os voy a mostrar muy poca literatura médica. Os voy a contar un poco más de historias, que es lo que tenemos nosotros para comentaros. Como muy bien ha presentado Jesús y le agradezco mucho sus palabras. Yo soy Alberto Jáuregui, soy el jefe de cirugía torácica y de trasplante pulmonar del Hospital Vallebrón. Y voy a comenzar mi presentación, que intentaré que sea lo más corta posible, diciendo que para nosotros la COVID-19 no fueron olas, como se ha ido presentando. Para nosotros la COVID-19 fue un tsunami, literalmente. De hecho, os voy a presentar cuáles son los números que se vivieron en mi hospital, porque nos cambió completamente de una situación en la que teníamos todo controlado dentro de quirófano a una situación completamente descontrolada y de desasosiego, el que nos enfrentamos pues operando pacientes no solamente en lugares que nosotros desconocíamos, incluso teníamos que operar pacientes dentro de la UCI. Fue una situación realmente catastrófica para todos nosotros. Esto es lo que os estaba comentando, no fueron olas para nosotros, no están siendo olas para nosotros fue un tsunami, sobre todo la primera llamada ola, que fue esta de aquí. Esto es lo que os presento de mi hospital, del Hospital Vallebrón. En azul están los pacientes ingresados por COVID durante la primera ola, en amarillo están los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos y en rojo están los pacientes fallecidos por COVID. Entonces, como podéis ver, esto no ha sido una ola, esto ha sido brutal. Y luego se han ido viendo pues, todas las siguientes olas que se han ido presentando, y como muy bien presentaban mis compañeros y antes la doctora
Beatriz Domínguez Gil, pues ha sido algo realmente catastrófico para los programas de trasplante, no solo de pulmón, sino para todos los programas de trasplantes. Esta es la evolución del programa de trasplante de pulmón del Hospital Vallebrón. Es el programa más activo actualmente en el Estado español. Comenzamos en 1990, realizando muy poquitos casos, y a partir del año 2007 es cuando se empiezan a disparar los casos, empezamos a utilizar criterios extendidos, los resultados son francamente buenos, hasta nuestro máximo histórico, no solamente en pulmón, sino en todos los órganos, que es el 2019, alcanzando pues 120 trasplantes anuales, que es una suma muy alta, muy alta. El 2020 es el tsunami del COVID, se reducen mucho los trasplantes de pulmón, y el 2021 pues hay una cierta recuperación, y esperemos que ahora en el 2022 pues nos vayamos recuperando poco a poco, a ver si podemos volver a esos números del 2019, pero ha sido realmente duro todo esto. Para nosotros en el pulmón, especialmente con el COVID, fue un tsunami porque los primeros casos de trasplantes de pulmón por COVID fueron publicados en China a pocos meses de iniciarse toda la pandemia. Entonces presentaron, este es un artículo que la República China presentó sus 2 primeros casos de trasplantes pulmonares en pacientes que estaban de hecho infectados por COVID. Los resultados eran buenos, pero bueno, los pacientes no habían dado su consentimiento para el trasplante de pulmón. Se hizo esta publicación y fue algo que nos alertó a todos los equipos trasplantadores de pulmón, pensando lo que se nos viene encima. Es una enfermedad que nosotros no conocemos realmente. ¿Realmente será necesario hacer muchos trasplantes de pulmón en estas personas? ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que ya tenemos en lista de espera? Entonces, fue una situación francamente desagradable. Esto nos llevó a nosotros también. Nosotros en Vallebrón realizamos el primer trasplante de pulmón a un paciente COVID en el Estado español. Y la historia de este paciente es un paciente de 51 años. No hace falta que os muestre mucho. Veis que esta radiografía es prácticamente normal, de una persona de 51 años. Se infectó toda su familia. Él era el único que en principio no estaba infectado, y por ayudar a su suegro acabó infectándose él también. Un buen día se desplomó literalmente en casa, perdió el conocimiento y fue llevado a un hospital comarcal muy pequeñito, y él no se acuerda de nada. En el hospital comarcal intentaron administrarle oxígeno, no fue suficiente, lo tuvieron que derivar a un hospital más grande de 3er nivel. Esta es la radiografía, ya veis que va cambiando la radiografía, los pulmones se van velando poco a poco, y en el hospital más grande, en el hospital de 3er nivel, pues ven que no es suficiente con que este paciente esté intubado, esté conectado a una máquina para que ventilen los pulmones por él, y lo tienen que conectar a una máquina para que oxigene su sangre, y la evolución es esta. Es todo el mismo paciente, la radiografía es todo el mismo paciente, y ya veis cómo va cambiando completamente. Esos pulmones que eran negros, que para nosotros son muy bonitos, porque que sean negros quiere decir que tienen aire dentro, que están oxigenando. Y ya veis cómo va cambiando el pulmón y se va velando estos pulmones poco a poco. La evolución claramente va peor. En estas radiografías, aunque es un poco difícil de ver, le están produciendo neumotórax, esta infección por coronavirus, que le está produciendo agujeros literalmente dentro del pulmón, le están poniendo drenajes pleurales para poder tratar este neumotórax. Y bueno, pues esta es la última radiografía que él tiene, en la que ya prácticamente el pulmón del lado derecho no se puede ver, y el pulmón del lado izquierdo pues ventila muy poquito. Este es el momento en el que nosotros conocemos a este paciente. Está conectado a una máquina que está respirando por él, que le está sacando la sangre de su cuerpo, la está oxigenando fuera y la está volviendo a introducir en su cuerpo. No hay forma de que puedan mantenerlo con el ventilador porque no oxigena suficiente. Y entonces nosotros lo que hacemos es comentar este caso en una sesión que tenemos de muchos especialistas, no solamente cirujanos, sino también hay neumólogos, pues hay intensivistas, anestesistas, entre todos.
en una situación en la que se nos venía encima todo lo de la publicación de la República China, pensando, bueno, pues este es el comienzo de una catástrofe realmente, porque nos van a empezar a venir muchísimos pacientes como este. Entonces decidimos traer al paciente a nuestro hospital. El paciente había pasado ya la infección por coronavirus, ya no era una infección activa de coronavirus, el paciente estaba consciente, podía hablar. Nosotros nos dio la oportunidad de que le expliquemos realmente que la única posibilidad que tenía era el trasplante, porque luego os mostraré que uno de los requisitos para dar la terapia de trasplante, porque al final de cuentas es una terapia, es que el paciente sepa que nuestra intención es trasplantarlo y que él dé su consentimiento. No podemos ofrecer un tratamiento sin que el paciente lo sepa. Eso no es ético, eso no es bueno. Entonces nos dio la oportunidad de hablar con él, de explicarle esto, de decirle que probablemente era el primer paciente en España al que se le iban a trasplantar los pulmones por una infección por coronavirus, y el paciente, pues en la situación en la que estaba, pues obviamente dio su consentimiento. Esta es la radiografía cuando se fue de alta. Se recuperó muy rápido. Era una persona muy joven que no tenía ningún antecedente, aparte de tener un poco de hipertensión arterial. Y ya veis que la radiografía pues, no se compara para nada de esta radiografía cuando le conocimos nosotros a la radiografía con la que le dimos el alta. El paciente está haciendo una vida prácticamente normal ahora. Pero claro, nosotros en el trasplante de pulmón nos enfrentamos con que estábamos acostumbrados a tener pacientes que estaban enfermos desde hace mucho tiempo en una lista de espera, que sabían que probablemente en algún momento necesitarían un trasplante, y nos encontramos con la situación de que gente completamente sana, que no había tenido nunca una enfermedad pulmonar, pueda requerir un trasplante de pulmón. Entonces fue una situación realmente muy complicada. Y muy complicada porque, como lo han comentado ya mis compañeros antes, no teníamos nada en la literatura que nos explique todo esto. Estábamos intentando tratar pacientes sobre un territorio que desconocíamos completamente. Ahora ya tenemos más información, realmente vemos que hay más publicaciones, que se están haciendo más trasplantes de pulmón en pacientes COVID o post-COVID. Por ejemplo, esta es una de las primeras series ya que se dio de 3 casos de trasplantes de pulmón. Generalmente son pacientes muy jóvenes, con una media edad de 44 años. Recordad que nuestro paciente tenía 51 años. También está publicada una de las revistas más importantes del mundo, la New England, la serie más grande de trasplantes de pulmón por COVID, que es de 21 pacientes, o sea que tampoco es que se hayan hecho muchos trasplantes de pulmón, pero bueno, se han hecho 21 pacientes y los resultados realmente son francamente buenos. La supervivencia es muy similar a la de los pacientes trasplantados por otras causas. Entonces, bueno, ya lo mencionaron, es muy importante, la ONT estuvo con nosotros desde el principio, con los protocolos, actualizando los protocolos. De hecho, nosotros nos seguimos basando en este protocolo en el que se recomienda, además de toda la batería de pruebas que les hacen a los pacientes que están en lista de espera, hacer un cribado mediante PCR del tracto respiratorio antes del procedimiento. Estamos hablando de los receptores, porque mis compañeros hablaron antes ya de los donantes, y que, bueno, era recomendable que este resultado de la PCR también sea negativo. Pero en el caso de que no sea negativa, se recomendaba una valoración individualizada de cada uno de estos receptores. Además, en el caso de que existiera un contacto estrecho, como podéis ver en el segundo párrafo, se recomendaba retrasar la realización del trasplante, aunque ya se ha mencionado que es un tratamiento urgente, pero se recomendaba retrasar la realización del trasplante hasta que hayan transcurrido 10 días desde el último contacto o se haya confirmado la negatividad de la PCR. Como os he comentado, nuestro hospital es el centro más activo de trasplante de pulmón de todo el Estado español, pero ¿qué es lo que ha representado este tsunami a día de hoy realmente para nosotros? Esto que pensamos que íbamos a trasplantar prácticamente a todo el mundo, pues realmente de todos los pacientes que tenemos en nuestra lista de espera, realmente el COVID-19 representa solamente un 3%. De todos los que tenemos a día de hoy. Tenemos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis, hipertensión pulmonar, fibrosis quística, pero realmente la COVID,
que tenemos pacientes COVID en lista de espera esperando por un trasplante, solamente representa el 3%. ¿Qué nos indica esto? Nos indica dos cosas. Primero, que la capacidad de recuperación que tiene el ser humano y los pulmones es impresionante. Después de haberos mostrado estas radiografías, que nosotros hemos visto muchos pacientes así, se han recuperado y no han requerido un trasplante de pulmón. Y segundo, lo que nos muestra esta imagen es que nos estamos encontrando con dos tipos de pacientes que han tenido COVID y que pueden requerir un trasplante de pulmón. Uno de esos pacientes es el paciente que no ha podido salir del hospital, como el caso que os he presentado, que ingresa en el hospital, empeora tan rápidamente y se tiene que trasplantar porque si no se va a morir. Y el otro caso que estamos viendo ahora cada vez más habitual es el paciente que ha podido salir del hospital, pero que le ha quedado una fibrosis en el pulmón que necesita estar conectado al oxígeno para poder sobrevivir. Como os digo, por suerte, solamente representa un 3% de las listas de espera. Y esperemos realmente que eso se mantenga así. Lo más importante de todo lo que os estoy contando es esta gente que os presento aquí. Estas son las personas trasplantadas, algunas de ellas son trasplantadas por COVID, porque os muestro el 3%, pero las personas no son porcentajes ni son números de historias clínicas. Las personas tienen nombres, tienen apellidos. Todas estas personas trasplantadas de pulmón, algunas de ellas por COVID, algunos pequeñines, que nos han demostrado pues toda la capacidad de recuperación que puede tener y la valentía y la superación que pueden tener todos estos pacientes, pues nos hace ser a nosotros, los profesionales sanitarios, de hecho muy pequeñitos en comparación a vosotros. Es el mayor regalo que podemos tener, ya se ha dicho antes, un regalo de una persona que nunca va a conocer a quién le está dando ese regalo, y es el mejor regalo, el más altruista de todos. Si podéis estar en Cataluña en algún momento donde podáis ver esta fiesta nacional que lleva mucho tiempo realizándose, que son los Castellers, es una representación muy... es un símil muy parecido al trasplante, no solo de pulmón, sino de todos los órganos, en el que todos los profesionales sanitarios, desde los asistentes sociales, microbiología, cirugía cardíaca, rehabilitación, enfermería, cardiología, anestesiología, psiquiatría, radiología, neumología, cirugía torácica, infectología y cuidados intensivos, somos parte de un equipo en el que el paciente también es parte del equipo para que las cosas puedan salir bien. Esta es una foto de mi equipo. Yo soy fácilmente reconocible por la melena que tengo. Y eso es lo que os quería contar y os agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final. Nos hemos ajustado bastante al tiempo. Yo creo que lo más, la palabra que resumiría todo lo que aquí se ha dicho es pues, ese mensaje de valentía y de superación y de gratitud inmensa a todos, a los trasplantados y sobre todo a los que hacen posible esos trasplantes. A mí me admira la humildad con la que han hablado los profesionales de esta mesa. He oído frases que dicen mucho, ¿no? Pues hemos aprendido, hemos visto, siempre como personas que están abiertas y que van dirigiéndose por la vida en función de lo que van encontrando. Yo me siento muy satisfecho de haber podido compartir este rato con todos ustedes, especialmente pues, con la doctora Beatriz Domínguez, que es una mujer a la que tanto y tanto se le debe, porque realmente trabaja hasta la extenuación, diría yo, para conseguir que tantas personas que necesitan un trasplante lo tengan. Y después, aquí hay doctores pues, por los que siento un profundo respeto, y además no solo respeto, sino agradecimiento, aunque yo no haya pasado por sus manos, pero sin embargo oigo hablar de ellos y tienen un lugar y una gratitud enorme en la calle y entre las gentes, como es el caso
del doctor Blondio de la Calle, un hombre tan serio y tan capaz a la hora de hacer las cosas. Cuando se habla del Gregorio Marañón, siempre aparece su nombre como ejemplo de bien hacer, ¿no? Y sobre todo de entrega. Y de la misma manera a las demás. Bueno, Blanca Ruiz Blanca Ruiz roza la perfección misma, lo cual es peligroso, roza la perfección porque tiene esa capacidad de empatía para ponerse siempre en la mente de los demás, y eso pues también es valiosísimo. Y no solo eso, sino cómo es capaz de transmitir. Yo lo he visto en sus vídeos y en Facebook, cómo es capaz de transmitir esa ilusión que tanto necesitan las personas cuando están pasándolo mal y cuando se encuentran en momentos pues bien difíciles. Respecto al Hospital Vall d'Hebron, es evidente que es un referente en el mundo y que dentro de ese referente el doctor Jáuregui, aunque él es humilde y no quiere, pero lo cierto es que él está al frente de toda esa cirugía torácica que es ejemplar y de ese trasplante. En trasplantes pulmonares es difícil encontrar realmente en el mundo, salvo algunos hospitales en los Estados Unidos, 2 o 3 que yo sepa, que también tienen un gran prestigio, pero que tengan esa capacidad para hacer las cosas bien y para hacerlas con tanto entusiasmo y con tanta capacidad. Muchísimas gracias. A mí me parece que son actos como estos, impulsados por la sociedad civil, los que verdaderamente aupan la vida y los que le dan la fuerza a la sociedad y los que hacen reaccionar a las instituciones. Si no hubiera estas cosas, las instituciones se adormecerían, porque tienen tendencia a la somnolencia. No sé qué les pasa, que tienen tendencia a la somnolencia. Entonces hay que estar sacudiéndolas siempre desde la sociedad civil. De manera que yo creo que ha sido un día nacional de trasplante muy fecundo, y que todo lo que aquí se ha dicho tiene muchísimo sentido, y además está muy bien explicado y será de gran utilidad. Y darles las gracias y felicitarles pues, como coordinador y como parte de la sociedad civil a la que pertenezco, por el inmenso bien que hacen a manos llenas y por esa entrega que nunca les podremos pagar. Hay cosas que no tienen precio, y lo que hacen los médicos realmente es algo que no tiene que es impagable, es absolutamente impagable, porque es ponerse en la piel de los demás, es esa capacidad de escucha y es ese deseo de ayudar siempre, sea cual sea la respuesta y la actitud del paciente. Muchísimas gracias. Asociaciones de pacientes, Fundación 11, donantes, red de profesionales, señoras y señores, saludos cordiales. Es para mí un placer celebrar con ustedes el Día Mundial del Trasplante, un ámbito en el que somos líderes y un motivo más para sentir orgullo de país. Nuestro programa de donación y de trasplante refleja muchas de las características más valiosas de una sociedad: el talento y el compromiso de sus profesionales, el avance científico, la solidaridad y la humanidad. Por eso, se trata de un programa referente a nivel internacional, un programa que ha mostrado su solidez, incluso en circunstancias de crisis sanitaria, ya que en cuanto esto nos ha dado una tregua, el número de donaciones y de trasplantes de órganos ha crecido y además lo ha hecho de forma exponencial. En definitiva, un programa que es un éxito y que debemos sentir como éxito colectivo, que se sustenta especialmente en el trabajo de los profesionales que buscan incesantemente oportunidades de donación de donantes. Esta es la clave del modelo español. Gracias a su esfuerzo, en estos 2 años de pandemia, más de 9.000 pacientes han recibido un trasplante que ha brindado nuevas oportunidades para estas personas y algunos otros logros concretos. En el año 2020 y en el 2021 se han podido resolver más de 400 urgencias cero. 356 niños y niñas han recibido un órgano vital para seguir viviendo y 226 pacientes hiperinmunizados han podido finalmente recibir un trasplante. Son datos rotundos
que permite medir el éxito de un trabajo diario y el cumplimiento de nuestro objetivo común, mejorar la vida de las personas. En este tiempo, la labor de la sanidad pública española a través de la Organización Nacional de Trasplante y su cooperación con toda la red de donación y trasplante ha sido clave, adaptando los procesos a las circunstancias, dando seguridad y respaldo a todos estos profesionales que se han encontrado ante una situación desconocida. Y también ha sido fundamental la participación de los pacientes, su complicidad y su colaboración a través de sus asociaciones, que siempre ha sido y es imprescindible para trasladar la confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud. En definitiva, para llevar un mensaje de tranquilidad a todos los que aguardan esa llamada de esperanza. Pero además su participación ha sido fundamental para la priorización de las personas inmunodeprimidas dentro de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19, mejorando las garantías de éxito de los pacientes trasplantados. Por último, en un día como el de hoy, que celebramos el Día Mundial del Trasplante, queremos recordar a otro gran actor del programa, de este éxito de programa, que es el donante y su familia. Ellos y ellas son los coprotagonistas de este relato. Gracias a todos ellos se inicia un proceso que cambia la vida de miles de personas cada año en nuestro país, porque un donante permite la realización de 6 trasplantes y regala años y años de vida. Es su forma de dejar huella, como dice la campaña de la ONT, es su forma de trascender. Sigamos trabajando juntos como hemos venido haciendo hasta ahora para permitir que muchas más personas tengan acceso a ese precioso regalo que es la vida. Muchas gracias. ¿La pregunta del chat? No sé, no lo sé. Lo que podemos hacer, si queréis, es que las cogemos y las distribuimos a los ponentes. Si hay alguna pregunta que podamos compartir de alguna forma, es lo único que se me ocurre. Pero creo que ahora ya pues, no procedemos. Ahora sí.